Bien, entonces vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy que se titula El sentido de la autoobservación psicológica. ¿Qué es la autoobservación? Bueno, la autoobservación es un sentido del alma, es un sentido que está atrofiado. ¿Por qué se atrofió este sentido? Porque no se usa, ¿verdad? Acuérdense que la ciencia dice, órgano que no se usa, se atrofia. Entonces, es un sentido que está atrofiado porque no lo usamos. Ya también comentamos en la conferencia 7 de Esencia, Ego y Personalidad que los niños, que los bebés, que los niños pequeños tienen ese sentido. Por eso de repente cuando ven a una persona llora. ¿Por qué? Porque tienen ese sentido de la autoobservación que tiene que ver con la imaginación y la clarividencia. Entonces por eso ellos ven, ¿sí? Y en base a eso es que se dejan, la persona les atrae o la rechazan, ¿verdad? Que ya sabemos también que conforme va pasando, va creciendo el niño, pues va formando su personalidad y el yo empieza a tomar posesión de esa personalidad. Entonces, es también, esto es muy importante, es el punto de partida del trabajo psicológico. ¿Esto qué quiere decir? Que si es el punto de partida para trabajar psicológicamente, para trabajar sobre nosotros mismos, que es la base. Es decir, que si nosotros queremos despertar conciencia, la autoobservación es la base de este desarrollo espiritual. La autoobservación es el translúcido del alma, es decir, es una luz que atraviesa, ¿sí? Y esta luz que atraviesa es la forma precisamente en la que se hace luz dentro de nosotros, ¿sí? Y ahorita vamos a ir hablando más de cada punto, vamos a tratar de dar este tema con profundidad. No es un tema sencillo y muy probablemente nos llevemos varias sesiones para estudiarlo a fondo. Entonces, pues obviamente el sentido de la autoobservación es la práctica clave o base para el despertar de la conciencia. Y como comenté, vamos a ir viendo por qué. La definición, aquí tenemos dos definiciones que las podemos encontrar en el libro que ustedes ya tienen, titulado Psicología Revolucionaria. Una de ellas es que la autoobservación es la atención dirigida intencionalmente hacia lo que está sucediendo en nuestro interior. ¿Sí? O sea, yo tomo conciencia de qué está pasando dentro de mí, qué estoy pensando, cómo me siento en este momento. Estoy quieto, me estoy moviendo, etcétera. Si siento hambre, siento sed, me siento aburrido, todo esto. ¿Sí? La atención dirigida de manera intencional. Entonces, también la autoobservación es la capacidad de dividirse en observador y observado, ¿sí? Entonces, obviamente tenemos que definir la palabra, o es importante que definamos la palabra observar o autoobservar. Cuando hablamos de observar, quiere decir que hay una atención, como dice aquí, dirigida, es decir, que hay incluso un interés. Por ejemplo, cuando una persona le llaman la atención las motos y ve pasar una moto, pues que a lo mejor no se ve todos los días, no sé, por el modelo, por la marca, no sé yo de motos, pero bueno. Entonces, una persona que ve pasar esa moto, la moto capta su atención y entonces la observa con detenimiento, es decir, con una atención dirigida. ¿Por qué? Porque también detrás de esa atención dirigida hay un interés, quiere saber el sonido, primero captó su atención el sonido. Dice, ese sonido no es de una moto común. Entonces pasa y todavía el modelo, el color, etcétera,
voltea, hace que voltee a ver, que dirija su atención hacia la moto, ¿verdad? Y entonces la persona dice, es este modelo y tiene tantas velocidades y todas esas características que pueden tener una moto, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con una persona, en este caso vamos a decir una mujer, una dama que pasa por un aparador y ve un vestido, una prenda que le agrada. ¿Y qué pasa con esa persona? Que cuando llega a su casa o llega con la amiga, que llega le platica, oye, fíjate que vi en una tienda, vi esta prenda así de este color y tenía cinturón, tenía pinzas, tenía pliegues, tenía un moño, etcétera. O sea, es decir, que empieza a describir detalladamente cómo era eso que observó. ¿Por qué? Porque lo observó. O sea, que no es lo mismo ver, yo puedo ver de reojo, puedo mirar, pero sin que eso atraiga mi atención. Y cuando yo observo, conozco a detalle las características de eso que observé. Entonces, esta es para empezar a que nosotros, a través de esta definición de la palabra y que diferenciemos ver, mirar y observar, ¿cuál es la diferencia? Nosotros así vamos a ir entendiendo y comprendiendo a lo que nos lleva la autoobservación. ¿Sí? Por eso dice, la atención dirigida hacia nuestro interior intencionalmente. ¿Por qué intencionalmente? Porque hay un interés de saber qué hay dentro de mí, de saber por qué tengo esta forma muy particular de pensar, porque este tipo de pensamientos son recurrentes, que todo el tiempo están ahí, de dónde vienen, quién los genera. Y después de que viene esa serie de pensamientos, ¿qué hago yo a partir de eso? Entonces, por eso es importante. Y bueno, aunque la autoobservación tiene una definición, la verdadera definición es cuando nosotros la practicamos y la vivimos, porque entonces uno ahí entiende y comprende en realidad qué es la autoobservación, más allá de la definición que se le pueda dar, que no es que la definición no esté bien, claro, esta es la definición, pero a lo que me refiero es que la parte profunda de lo que es nuestra definición particular solamente cuando la experimentemos. Entonces, bueno, y aquí en este punto es donde les comento que la autoobservación se convierte en un parteaguas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ahora aquí la práctica o la autoobservación nos dice, ahora observa hacia tu interior, es decir, ya no observes, ya no prestes atención, no dirijas tu atención, no gastes tu energía en lo que los demás hacen o no hacen. Dirige la atención hacia ti, dirige esa energía, ese esfuerzo para descubrir quién eres, ¿sí? Entonces, por eso es que a partir de esta práctica hay un stop en este caso, a la crítica, porque la autoobservación nos lleva ahora a ser autocríticos, ¿sí? A ver, César, ¿por qué hiciste eso? ¿No? Y a ver, ¿por qué lo hice? Es que me molestó. ¿Por qué me molesté? Porque hizo este gesto y a mí ese gesto me molesta. ¿Y por qué me molesta ese gesto? ¿Me molesta el gesto o me molesta la persona que lo hizo? ¿Sí me explico? Uno va escudriñando dentro de uno mismo, como si uno destejiera una especie de telaraña hasta encontrar cuál es el hilo que, que une todos los trazos, por así decirlo. Entonces, esta práctica nos invita a vernos hacia nosotros, porque normalmente, ¿qué hacemos los seres humanos? Estamos en el trabajo y mira, ya llegó tarde, mira, ahora no trajo almuerzo, este,
mira que llegó tarde y se quiere ir temprano, etcétera, ¿verdad? Todo lo que ya sabemos y en algún momento hemos comentado. Que si la vecina salió, que si llegó tarde, que si dejó salir a la hija con esa ropa. Y bueno, pues la verdad, siendo un poco duros, eso no nos importa, no nos interesa. ¿Por qué? Porque no es nuestra vida. Y ya ahora ya sabemos que cada quien se hace responsable de su vida. Entonces, a mí no me interesa lo que hagan o no hagan las demás personas, ¿sí? Entonces, la gnosis plantea que hemos nacido para algo, ¿verdad? En esta vida. Y básicamente, que es lo que de alguna forma la mayoría de las personas coincide, es hemos nacido para ser felices. Y bueno, ustedes o nos podemos preguntar, ¿y qué tiene que ver la autoobservación con la felicidad? ¿O qué tiene que ver la autoobservación con la vida? Pues todo, porque precisamente observando qué es lo que me hace sufrir, pues yo puedo ir eliminando estas situaciones, estas percepciones de la vida, estas formas de pensar, esos apegos, ¿sí? Que me ocasionan el sufrimiento. Si yo no descubro qué me hace sufrir y por qué, y cómo es que me hace sufrir, si no es a través de la autoobservación, entonces tampoco voy a poder ser feliz. Pero primero tengo que descubrir qué me hace feliz, qué me hace, perdón, sufrir para yo entonces poder hacerlo a un lado de mi vida, que obviamente conlleva esto a hacer un cambio, ¿verdad? En uno mismo, obviamente. Entonces también la vida es un gimnasio o una escuela psicológica. La vida se convierte en un gimnasio o en una escuela psicológica precisamente cuando aplicamos la técnica para el despertar llamada autoobservación. Si nosotros no aplicamos esta técnica, no es un gimnasio, simplemente es la vida como la vive cualquier persona. ¿Por qué comento esto? Porque cuando estudiamos la gnosis y empezamos a conocer este término, este concepto, uno le pregunta a un estudiante de gnosis, ¿cómo te fue hoy? Ay, no, hoy tuve un gimnasio, me fue terrible. Tuve un gimnasio que no te imaginas. Entonces, cuando uno contesta así, quiere decir que realmente no tuviste un gimnasio. Todo lo contrario. Cuando tú dices que cuando tuviste un mal día te fue terrible y no aplicaste la autoobservación, es porque obviamente uno se identifica con todo, con cada evento, con cada persona, con cada palabra. Ujú. Cuando uno aplica la autoobservación, entonces la vida se ve como un gimnasio. ¿Y qué vamos a fortalecer? El músculo, aparte del músculo o el sentido de la autoobservación, se fortalecen los músculos psicológicos, los músculos emocionales, ¿sí? Y los músculos de la conciencia. Por eso es un gimnasio o escuela psicológica. Entonces, repito, si no aplicamos esta técnica, ahora que la empecemos a conocer y aprender cómo se aplica, eh, pues la vida, aunque haya momentos agradables o desagradables, no nos va a dejar una lección, no nos va a dejar ningún aprendizaje, ¿sí? Y es que la gnosis nos enseña que precisamente de las situaciones más difíciles es donde está precisamente el mayor aprendizaje, es decir, que cuando nos pasa algo, que entramos en una especie de crisis de cualquier tipo, ahí es donde salen a florecer el manojo o el cúmulo de defectos que llevamos en la psiquis, ¿sí? Y entonces es una oportunidad que desaprovechamos nosotros para observarlos. Si alguien me insulta en la calle y obviamente enseguida siento que me hierve la sangre, se me calienta el cuerpo y me pongo rojo, y yo no aprovecho esa ocasión para observar qué defecto está saliendo, entonces ese momento fue una oportunidad que desaproveché para descubrir lo que hay en mi interior, para descubrir quién maneja y quién controla esta máquina humana. Ujú.
Entonces, obviamente, ¿por qué debemos usar la autoobservación? Ya lo dijimos, para liberar y desarrollar a la esencia, es decir, para el desarrollo espiritual. Y con esta técnica del despertar, lo que se busca o lo que se pretende conseguir es hacer luz dentro de nosotros mismos. Y obviamente esto nos lleva a decir que la autoobservación pues es un trabajo individual, porque yo no puedo observar lo que está haciendo, por ejemplo, o lo que está pensando Ángeles, o lo que está pensando Ana, ¿sí? O Reina. Ella me puede platicar lo que está pensando, ella me puede platicar lo que está sintiendo, pero la realidad, el fondo, lo que hay detrás de ese pensamiento y de esa emoción negativa, yo no lo puedo saber más que el que lo está viviendo, ¿verdad? Entonces, por eso es que hagan de cuenta que, porque de hecho así es, pues la conciencia al estar dormida vamos a decir que nuestro interior es como una habitación oscura. Pues no se ve nada, no se ve quién está controlando la máquina humana, no se ve quién es el que dice, haz esto, haz el otro, di esto, di el otro, no se ve quién es el que va a trabajar, etcétera. Pero cuando aplicamos la autoobservación, hagan de cuenta que en esa habitación oscura entra un rayito de luz, una lucecita, a lo mejor pequeño, a lo mejor grande. Eso depende de cómo vayamos desarrollando este sentido, ¿verdad? Pero vamos a decir, al principio entra una lucecita, así como la que entra de repente por algún huequito de la ventana, no sé, y empieza a alumbrar y entonces la persona que observa, por así decirlo, entonces ve, mira, allá adentro hay esto, hay el otro, allá adentro hay este tipo de pensamientos. Yo no sabía, no me había dado cuenta. Fíjate que está esta emoción aquí adentro que tiene como 25 años y yo no sabía o no me había dado cuenta. O no me había dado cuenta que esa emoción que tiene ahí tanta cantidad de años me está haciendo sufrir, ¿sí? Entonces, por eso es que me regreso tantito, que la autoobservación es esa luz que atraviesa, ¿sí? Y es la forma de hacer luz dentro de nosotros. Entonces, continuamos. Y tenemos que decir que la autoobservación, la clarividencia y la imaginación es lo mismo. Por eso la frase gnóstica, para el sabio imaginar es ver. Una cosa es la imaginación y otra cosa es la fantasía, que hay una conferencia que es la 30 y algo, 33 por ahí así, y vamos a tocar específicamente eso. Entonces, autoobservación, clarividencia e imaginación son lo mismo, y ahí está la imagen donde vemos el tercer ojo, ¿verdad? Que ya trabajamos con este sentido, el chakra ajna, que es Iglesia de Filadelfia, que es un chakra o un loto de 2 pétalos. Uh-huh. Que escuchamos el audio, que hicimos la meditación y vocalizamos la letra I, que decía que dentro de las facultades o poderes que desarrolla ese chakra es poder ver a las divinidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque con ese sentido atrofiado que es la autoobservación o clarividencia, se puede ver la cuarta dimensión, la quinta dimensión o la sexta dimensión. Con los sentidos físicos, o en este caso con los ojos físicos, solamente vemos lo físico, lo material, lo tangible. Con la autoobservación vemos o se puede ver lo intangible, ¿sí? Y lo intangible, lo que no se puede ver con los ojos de la carne, pertenece al mundo de lo real, ¿sí? O sea que la autoobservación nos lleva a descubrir esa verdad también. Y obviamente en estos días vamos a ir retomando esta práctica del chakra para que nos ayude a desarrollar la autoobservación. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues sí, aprender a vivir, ¿sí?
aprender a vivir a través del conocimiento de uno mismo, ¿verdad? Uno aprende a vivir porque aprende a descubrir cuáles son en cada uno de nosotros, cuáles son los errores que nos llevan a un mal vivir o a un vivir de una forma negativa, ¿sí? Como hemos comentado, primero tengo que ver qué es lo que está mal, porque se habla de cambio. Aquí vemos la palabra cambio radical y se habla tanto del cambio hoy en día. Sí, pero ¿cómo cambio? ¿Y qué tengo que cambiar para empezar? Porque yo o el ser humano, todos sentimos que estamos bien. Todos sentimos y pensamos que vivimos de la manera correcta. O decimos, justificando, decimos, pues, a mi entendimiento, pero yo siento que la manera de vivir que llevo es la correcta, ¿no? Pero cuando entra la conciencia y ve y descubre que no es así, pues entonces uno puede hacer un cambio, pero primero tengo que descubrir qué es lo que está mal. Tengo que estudiar y comprender por qué está mal y también por qué lo tengo que cambiar. ¿Qué pasa si lo cambio? ¿Qué pasa si me quedo como estoy? Entonces, el aprender a vivir nos ayuda también a dejar de ser máquinas controladas por los defectos. Y ahora, en cambio, cuando se va haciendo ese cambio de raíz o radical, pues va tomando eh, el control de esta máquina humana, pues la conciencia. O dicho de otra manera, empezamos a hacer la voluntad del Padre. Sí, aquí sí, se empieza a hacer la voluntad del Padre. Y obviamente organiza nuestra psicología, porque nuestra psicología está desordenada y eso ya no lo tenemos o sea, no tenemos duda porque hemos hecho algunos ejercicios y todos nos damos cuenta que uno cierra los ojos, pero aquí adentro hay un constante, una tormenta de pensamientos, ¿verdad? Que están, incesantemente ahí. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra psiquis no tiene orden, no tiene organización, no tiene quien la supervise. ¿Y quién puede supervisar esa psicología? Pues la conciencia. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí muy breve de 2 minutos a lo mucho. Y me gustaría que me acompañaran. Cierren unos instantes sus ojos, nada más ciérrenlos. Ciérrenlos, por favor. Y yo voy a decir algunas palabras. No tienen que hacer nada más que cerrar sus ojos. Cierren los ojos. Caballo, limón, calor, alberca, pozole, enchiladas, pareja, dolor, sufrimiento, Navidad. Bien, ya pueden abrir los ojos. ¿En qué consiste este pequeño ejercicio? Y que pues es muy sencillo, ¿verdad? ¿Qué tratamos de ver aquí? ¿Alguien me puede decir si cuando yo fui diciendo cada una de estas palabras se imaginó lo que yo decía? O cuando hablé de comida, ¿a alguien se le antojó, por ejemplo, el pozole? O, o que no se haya identificado con alguna de las palabras que dije. Por ejemplo, cuando dije dolor. O cuando yo iba diciendo las palabras, su mente, vamos a decir, estaba quieta, estaba en blanco. Si quieren, escríbanlo, nada más pongan sí, sí me identifiqué o no sé. Buenas noches, César. Hola, buenas noches. Pues fíjate que yo no, o sea, mi mente estaba vacía, no, Ah, ok.
Ah, escuchaba las palabras, pero no ah, imaginé nada. ok, pues pasaste Estoy con, muy, estoy pasaste muy con mal. Fernanda. No, o sea, Estoy ¿de muy qué se grave. trata? No, lo he hecho en otro momento y cuando digo las palabras, la mayoría de las personas dicen "Es que cada palabra que decías yo me imaginaba. Si hablas de comida, me daba hambre o se me antojaba. Entonces, es nada más para ver cómo, por ejemplo, yo no les dije imagínense un caballo, yo nada más dije caballo, ¿no? Sí, Entonces, eso es lo que quería, de eso se trata el ejercicio, de que nosotros veamos cómo cada palabra, cada cosa que vemos eh, tiene o sea, es una impresión, pero que influye en nuestra psiquis, en nuestra mente, que nosotros no la controlamos, ¿sí? Esa es la intención de este pequeño ejercicio. Pero bueno, entonces, gracias Armando. Vamos a continuar. Entonces, bueno, ¿cuál es otro objetivo de los objetivos? Descubrir quiénes somos, ¿sí? Con la autoobservación encontramos dos verdades, pero se trata de que nosotros las encontremos, ¿verdad? Pero ¿cuáles son? Una, que hay muchas personas que viven dentro de nosotros, como son la gula, la ira, la pereza, o sea, los defectos psicológicos que hemos hablado. Esa es una verdad. Y la otra es que también está la esencia, ¿sí? Que está el ser y que el ser se expresa o se puede expresar a través de la esencia, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los defectos y que hay que observarlos, no se trata de identificarse con los defectos, porque uno comete un error que todos pasamos por ahí. Uno, cuando empieza a autoobservarse y sí ve y alcanza a ver, no todos los defectos, pero algunos, no sé, unos 20 por lo menos, uno dice, caray, yo no me he dado cuenta que tenía todo esto dentro de mí. Sobre todo cuando empiezas a reconocer y darle un nombre, una etiqueta de qué defecto es, ¿verdad? Y entonces a veces tendemos al hábito negativo de decir, ay, es que yo soy puros defectos, yo soy puros yoes, yo estoy mal, ¿no? Pues nunca empieza ya como esa como resistencia también del mismo ego, decir, no, pues son tantos defectos que no los voy a poder cambiar, etcétera, ¿no? O sea, uno se identifica tanto con el defecto que uno se olvida que también está el ser. Ajá. Se trata de descubrir esos defectos, pero también siempre de estar presente en tener presente al ser que está dentro de nosotros. Y eso se llama recuerdo de sí, que de hecho es el tema que sigue. Cuando terminemos de ver vamos a ir hablando de hecho del recuerdo de sí, pero bueno, vamos poco a poco. Entonces, esas descubrimos quiénes somos en esencia y como defectos, ¿verdad? Conocemos o descubrimos nuestra propia realidad y ahí entra el rasgo psicológico característico particular o RPCP, que quiere decir cuál es mi rasgo psicológico y yo me pongo a analizarme, a autoanalizarme, a autocriticarme. Y digo, a ver, ¿cuál es el defecto que más se expresa en César durante el día? Y entonces empiezo a observar que son las 7 de la mañana y yo ya estoy enojado. A las 7:30 me vuelvo a enojar, son 7:45 y me vuelvo a enojar y después cada 10, cada 15 minutos me estoy haciendo coraje por algo. Y no hablo de corajes de gritar y de ira, sino cualquier cosita que cause un disgusto, por muy pequeña que sea, ya eso es ira. Ujú. Entonces, entonces mi rasgo psicológico es la ira. Ahora tengo que descubrir por qué me enojo, qué es lo que me hace enojar. O hay unas personas en específico que no tolero porque esta persona que me agrada me puede decir que soy un tonto, que estoy feo, que estoy gordo
y no me molesto, pero la otra persona si me llegara a decir algo, no lo toleraría. Entonces, a veces hay palabras que nos molestan, hay personas específicamente que son de esas personas que ni siquiera queremos escuchar el nombre porque ya nos enojan. De otra persona, cuando se observa, puede decir, no, pues mi rasgo psicológico es la gula porque aunque ya comí, quiero comer más, o aunque ya me llené, quiero seguir comiendo. Y salgo en la mañana de la casa para ir a trabajar y en el camino me paso a comprar otra cosa, una torta, un tamal, una guajolota. Entonces ya la persona dice, no, entonces mi rasgo psicológico es la gula. Pero también ahí hay que hacer un trabajo. ¿Por qué como tanto? ¿Qué emoción o qué pasa dentro de mí que me lleva a estar comiendo constantemente fuera del horario normal de comida? Y así, entonces, uno descubre cuál es el yo, digamos, que está marcado en ti. ¿Sí? Como hemos comentado en algún otro momento, hay personas que ni siquiera tenemos que preguntarles cómo son, porque la más la vemos en la calle sin conocerlas y se les ve una cara de mal humor o de iracundos que pues ahora sí que lo transpira uno, ¿verdad? A una persona que vemos en la calle, no sé, a las 3 de la tarde, despeinada, a lo mejor con una lagaña en el ojo, no tenemos que preguntarle si es perezosa. Si son las 3 de la tarde y esa persona está así en la calle, obviamente que es una persona perezosa, ¿sí me explico? Que al final el rasgo psicológico uno lo transpira, los demás lo notan, ¿sí? Oye, ¿cómo es fulanito? No, pues ese es así. No, este es re mentiroso, no le creas nada de lo que te dice. No le creas ni la mitad. Entonces, es un rasgo psicológico de la persona, ¿sí? A veces puede haber varios defectos que son nuestro rasgo psicológico. Puede que sea uno. Entonces, con la autoobservación se trata de capturar al ego en acción. ¿Por qué? Porque aquí es donde entra la parte ya de comprobación, de que no digan, Disculpa, César. sí, ¿Cómo eliminaría yo eso que identifico? O sea, eso lo vamos a ver más adelante, ok. pero obviamente lo tenemos. Ok, ok, ok. Queremos, como dice aquí, capturar al ego en acción, o sea, yo estoy pendiente de mí, de mi interior. ¿Qué estoy pensando? Por ejemplo, una persona eh, lujuriosa, ¿cómo habla una persona que tiene lujuria? ¿Ustedes más o menos identifican cómo habla una persona que tiene mucha lujuria, que su rasgo psicológico es la lujuria? Mm, A ver quién pues da. lujuria, habla o comenta, pues respecto a cuestiones, Ajá, sí, por el ejemplo. gusto que tiene por hacer ciertas cosas Ajá. Por con tales ejemplo, personas, ¿no? sí, por ejemplo, tenemos el albur, el doble sentido. El doble sentido, pues, es un verbo que está deformado por la lujuria. O sea, la persona no puede ver algo, alguien no puede decir y eso se ve en los trabajos, en todos los trabajos, en todas las oficinas hay alguien o muchas personas que se alburean. Entonces, no pueden decir una palabra que esa persona no responda con un doble sentido. Y si dice otra persona otra cosa, el doble sentido. O sea, todo el tiempo todo lo toma en doble sentido. En todos lados, en el trabajo, en su casa, con los amigos. Y esa persona pues se siente graciosa, se siente lista, incluso se siente inteligente. Pero si tuviera un poquito de conciencia se diera cuenta que simplemente sí es una inteligencia que está usando la lujuria, que está en su máquina, su cuerpo, su mente está siendo utilizada por la lujuria y que es su rasgo psicológico, que todo lo ve a través del prisma de la lujuria. Entonces,
así es como podemos nosotros saber, sin preguntar, cuál es el rasgo incluso de una persona. Digo, no es que vayamos a estar analizando a nadie, ¿no? Pero la gnosis nos dice algo. No necesitamos saber qué tan degenerada está. ¿Cómo saber qué tan degenerada está una persona? Escucha cómo habla y ahí te darás cuenta qué tan degenerada está. Ajá. Entonces, acuérdense que hemos comentado un poco de que el verbo es sagrado. Ajá. Entonces, de eso se trata uno de los objetivos principales, como dice Armando. ¿Cómo elimino esto que ya vi? Ah, bueno, primero hay que capturar, hay que verlo en acción. Que no digan ustedes o que no diga yo, es que en la gnosis me dijeron que tengo muchos defectos, pero yo no los he visto, o sea, ¿cuáles? Ah, pues ahora que conoces la autoobservación los vas a poder ver. Y ya no se trata de que alguien te diga que tienes defectos, sino que tú lo ves, tú lo compruebas y cuando tú lo compruebas, ¿quién puede decir lo contrario? Por eso, vamos, como dije al principio, vamos a estudiar este tema a profundidad, digo, hasta donde yo lo puedo dar, ¿verdad? Hasta donde mi capacidad me dé de poder explicarlo, porque es muy extenso, entonces capturar el ego en acción para estudiarlo. Una vez estudiado se comprende lo que decía, ¿por qué hago esto? ¿Cuál es la consecuencia de este defecto? ¿Cómo sería mi vida sin este defecto? Y uno empieza a reflexionar, a meditar en todo eso y entonces viene el paso último, que es lo que dice Armando, la eliminación. ¿Se puede eliminar un defecto? Ah, claro que sí. Y por cada defecto que eliminemos, pues se va estableciendo una virtud, que en este caso es la verdad, ¿sí? ¿Por qué la verdad? Porque todas las virtudes derivan del amor y el amor también es verdad. Entonces, se va estableciendo la verdad en nosotros. Ahorita somos una verdadera mentira, porque somos falsos, porque tenemos una falsa personalidad, porque tenemos el falso sentimiento del yo. Y cuando esos sentimientos, emociones negativas se van para siempre, pues queda la verdad. Entonces ahorita se va a cortar y nos metemos otro tiempecito, por favorcito, ¿eh? Entonces, ¿cómo realizarla? Bueno, tenemos que dividirnos en observador y observado, ¿sí? ¿Quién observa? La conciencia. ¿Y a quién observa? ¿Quién es el observado? Pues el defecto, ¿sí? Así debe de ser. Dice, ¿quién observa la esencia, la conciencia? Atención consciente a los 5 centros, o sea, toda la máquina humana, pero esto vamos a ir desglosándolo poco a poco. Ahorita es muy general, ¿sí?